Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de cómo surgen las ideas de investigación, cómo se formulan las preguntas y cómo se escribe la situación problemática. Primero vamos a hablar de la idea de investigación. La idea de investigación es a partir de la cual terminamos delimitando nuestro objeto de estudio. ¿Qué es lo que queremos estudiar en nuestro trabajo? Pero siempre empieza con una idea inicial. Esa idea después atraviesa un proceso hasta que terminamos definiendo exactamente qué es lo que vamos a estudiar. ¿De dónde surgen estas ideas? Puede ser de lectura de libros, de tesis, de artículos académicos. En la misma lectura nos pueden surgir ideas. Pueden ser de noticias, pueden ser problemáticas sociales o fenómenos sociales que observamos y de los cuales nos causan curiosidad algunas características y encontramos líneas de investigación. Puede ser vacíos de conocimiento, puede ser que encontremos que hay áreas de campos de conocimiento que no están muy estudiados y a partir de eso iniciemos una investigación. Puede ser de nuestra experiencia laboral. Muchas veces pasa esto, que como son cosas a las cuales estamos expuestos cotidianamente, también nos surgen dudas, preguntas y cosas que vemos que podemos estudiar. Puede ser la refutación o aportes a teorías, si vemos alguna teoría que nos interese y queremos ver si la comprobamos en la práctica o no, podemos hacer un estudio sobre eso, que va a aportar a esa teoría o va a aportar a desacreditarla. Entonces, una vez que tengamos elegida una idea, vamos a hacerle un proceso de delimitación. ¿Por qué? Porque generalmente la idea que tenemos es más general de lo que podemos llevar adelante en el estudio. Entonces tenemos que acotarla. Ese recorte que hacemos es del objeto de estudio y también espacial y temporal. Acá hay un ejemplo donde la primera idea planteada es el trabajo conjunto entre directivos y el gabinete psicopedagógico en escuelas de la provincia de Buenos Aires entre 2010 y 2020. Parece un objeto de estudio a simple vista ya definido, pero si lo analizamos es muy amplio. ¿Por qué? Porque el trabajo conjunto entre directivos y gabinete psicopedagógico suelen abarcar muchos factores. Entonces es muy amplio en ese objeto de estudio, el recorte geográfico también, porque abarca todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y el periodo de tiempo es de 10 años, con lo cual nosotros tendríamos que hacer una revisión hacia el pasado de 10 años, que también es mucho trabajo. En cambio tenemos una idea más delimitada sobre lo mismo, pero ya convertido en un tema viable de investigación, que es el trabajo conjunto entre directivos y gabinete psicopedagógico para implementar estrategias de adaptación al nivel secundario para alumnos de primer año en escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires en el año 2020. Bien. Acá lo que hemos delimitado es el sentido, qué es lo que vamos a ir a mirar de ese trabajo conjunto. Bueno, esos que sean en función de implementar estrategias de adaptación al nivel secundario para los alumnos de primer año, de escuelas secundarias, y acá en la delimitación geográfica cambió a Ciudad de Buenos Aires, que es más chico, igual no vamos a abarcar todo Ciudad de Buenos Aires, podríamos elegir una zona o unas comunas en el año 2020. Acá tenemos otro ejemplo paso por paso de lo mismo, con otro caso. Es
La primera idea que surge es el liderazgo de los directivos en contextos de vulnerabilidad social. Después, a esa idea le hacemos una delimitación del objeto de estudio y va a quedar así. La percepción de la comunidad educativa sobre la incidencia del liderazgo de los directivos en escuelas secundarias en contextos de vulnerabilidad social para prevenir la deserción escolar. Fíjense cómo pasamos solo del liderazgo de los directivos en contextos de vulnerabilidad social a la percepción de la comunidad educativa. Ahí luego vamos a definir quiénes integran esa comunidad educativa cuando hagamos nuestro trabajo. Seguramente vamos a decir docentes, padres, directivos mismos. Y es la percepción de estas personas sobre la incidencia del liderazgo de los directivos en escuelas secundarias en contextos de vulnerabilidad social para prevenir la deserción escolar, ya que además vamos a mirar otra función específica que es esa incidencia que tiene el liderazgo en la prevención de la deserción escolar. Luego tenemos la delimitación espacial, que en este caso está delimitado a La Matanza, y la delimitación temporal, el ciclo lectivo 2020. Lo que quiero ver acá es cómo paso por paso podemos ver la delimitación, desde una idea inicial hasta cómo nos queda planteada como un objeto de estudio acotado. Este es un consejo. Elijan un tema que les guste mucho, porque lo que suele pasar es que tienen que trabajar con él un año o más. Entonces, cuanto más les guste, es más probable que lo hagan con más ganas, con más entusiasmo y que disfruten más de su tema. Y ahora vamos a ver la pregunta y la situación problemática. La pregunta de investigación es importante porque nos va a orientar en el trabajo. La pregunta va a ser como nuestra guía, porque nos dice qué es lo que queremos estudiar, qué conocimiento queremos generar con nuestro trabajo. Entonces, las preguntas tienen una serie de características. Acá vamos a describir cómo tiene que ser la pregunta general de nuestra investigación. También podemos tener preguntas más específicas. Entonces, la pregunta tiene que ser concisa, en el sentido de que el objeto de estudio tiene que estar acotado, tiene que ser clara y sin ambigüedades, es decir, que cualquier persona que lea nuestro trabajo tiene que entender lo mismo, tiene que saber, ok, esto es lo que se va a estudiar. Tiene que ser viable, es decir, que se pueda llevar adelante con el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos, las personas que somos, generalmente somos nosotros solos y nuestro tutor con el trabajo. Tiene que ser operacionalizable, o sea, tenemos que tener formas de medir ese objeto que estamos estudiando. Tiene que poder ser accesible mediante algún instrumento. Por ejemplo, si yo me propongo estudiar el alma de las personas, bueno, eso no tengo formas de medir el alma, no hay un instrumento con el cual lo podamos hacer. En cambio, otra variable es, por ejemplo, inteligencia. Inteligencia es un concepto que se puede operacionalizar, entonces se pueden desarrollar instrumentos para poder medirlo. Por ejemplo, hay tests que se hacen para medir inteligencia. Y la accesibilidad de los datos tiene que ver con que una vez que nosotros hayamos terminado el proyecto de investigación y empecemos a hacer un trabajo de campo, tenemos que tener acceso a ese trabajo de campo, a los datos que vamos a buscar. Si elegimos estudiar una comunidad indígena en cualquier parte del país, y cuando nos ponemos en contacto con ellos,
nos resulta que no están interesados en participar en nuestro estudio, entonces no podemos llevar adelante el trabajo. Acá planteamos un ejemplo basado en el caso anterior de una pregunta, y queda así. ¿Qué percepciones tiene la comunidad educativa sobre la incidencia del liderazgo de los directivos en escuelas secundarias en contextos de vulnerabilidad social para prevenir la deserción escolar en La Matanza en el ciclo lectivo 2020? Como pueden ver, prácticamente es idéntico a cómo quedó planteado el tema, pero en forma de pregunta. Respecto de la situación problemática, la misma es un texto corto de una página y media, dos, en el cual explicamos qué es lo que queremos estudiar. Este texto, cada persona lo va a hacer de una manera diferente, porque depende de la mirada que le da a su objeto de estudio. Acá hay una serie de preguntas orientadoras de lo que se suele hablar en ese texto. Primero, describir qué es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el fenómeno que elegimos estudiar? ¿Qué preguntas tenemos sobre él? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a elegirlo? ¿Cuál es el contexto de ese fenómeno? Sus características, su historia, a quiénes se involucra, cómo se manifiesta, su origen, sus consecuencias, qué factores intervienen. Y acá la justificación. ¿Por qué es relevante estudiarlo? ¿Qué aportes puede generar estudiar esto? Estas son algunas de las cuestiones que se tratan en una situación problemática. Pero recuerden esto de que para cada persona se puede hacer un camino diferente en ese texto. Por eso les voy a poner un ejemplo para que tengan más claridad de cómo se escribe, para que vean una forma de hacerlo. Y después, algo que quería comentar sobre esto es que una característica de la situación problemática es que nos permite organizar también nuestras ideas. Que cuando empezamos a escribirlo, a veces empezamos teniendo una noción de lo que queremos saber y en el mismo hecho de leer y empezar a escribir sobre eso, logramos organizar lo que nosotros queremos investigar. Para finalizar, les dejo una actividad. Esta actividad va a estar especificada en el Classroom, pero consiste en pensar un tema y formular preguntas sobre ese tema. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la clase y les mando un saludo a todos.